Cumboto, parte 19, junio. Junio volvía, cálido y luminoso. El tambor anunciaba el regreso de San Juan por los caminos de la floresta. Volvían las hogueras con sus largos brazos frenéticos a danzar su roja danza en los claros de la arboleda, y nosotros, deseosos de penetrar su misterio, salíamos ahora también por la noche. Estas noches de luna y de cantos selváticos me traían nuevas inquietudes. Recordábanme aquella en que la choza de Cervelión convirtióse en capilla de una tenebrosa ceremonia de hechicería. En Guayguasa la iglesia permanecía abierta durante estas noches como una antena celeste erigida para polarizar y encauzar el salvaje fervor de los pueblos. Quienes no conocen lo que esto significa suponen que el desenfreno de la selva, los bárbaros transportes que en ocasiones adquieren la forma morbosa de la epilepsia, son expresiones de una gran alegría. En realidad es el desbordamiento de una angustia racial que busca inconscientemente su redención. La voz de los hombres y las mujeres es la voz de la tierra. La danza recuerda a veces el temblor de los árboles azotados por la tormenta. Las pequeñas imágenes de San Juan, talladas en toscos troncos del bosque y cubiertas con los ridículos trajes de la ciudad, no son sino fetiches estilizados que los negros aceptan en una como táctica transacción. En junio estas imágenes escapan de las capillas aldeanas y vuelven al bosque, donde recobran durante un mes su diabólico primitivismo. Nosotros pudimos verla de la iglesia de Guayguasa precisamente en medio del parque arboleado. Alrededor del terraplén ardían varias hogueras y en el centro se alzaba la imagen sobre su pequeña tarima. Con su capa color de sangre y su sombrero de paja agobiado de cintas de todos colores, centelleaba. En torno a la tarima una abigarrada muchedumbre de negros, de todas edades y cataduras, movíanse desenfrenadamente cual si todos ellos sirviesen al calor de las llamas de las hogueras. 3 tambores reposaban en tierra, de distintos tamaños y formas, fabricados de gruesos troncos, pero algunos de los hombres portaban otros más chicos colgando al costado. Federico miraba atónito. De pronto, unos negros fornidos cabalgaron sobre los grandes tambores y comenzaron a golpear con sus palmas los tensos forros de cuero. Un grito de mujer elevóse hacia el cielo y otros gritos le respondieron. ¿Qué decían? No lo entendí. Me hallaba como en un sueño. La palabra, pensé entonces, es el más humillante instrumento de servidumbre, pues gravita sobre el espíritu. El alarido es la expresión de la libertad. Aquellos negros eran casi libres porque gritaban. Por un rato largo prolongóse el mismo torneo desgarrador, con la intervención de mujeres y hombres, y luego, como tronchada por un filo invisible, la flor de la voz cayó sin vida a los pies del santo. Solo persistió el pujido profundo de los grandes tambores y el sonoro repique de los palitos que alguien batía sobre el tronco más grande. Uno de estos tambores se llama pujao, y su resonancia es sorda y profunda, penetrante e intensa como la voz de una piedra que taladrase la tierra hasta el fondo. Era esta resonancia la que yo prefería oír, abstrayéndome voluntariamente de las demás. La voz del pujao repetía, Cumboto, Cumboto. Pero también el bronco concierto había de terminar para permitir la intervención de los pequeños tambores portátiles. El canto de estos es fino, ágil, petulante. Junto con ellos salta el cantar humano en un juego faunesco. Es el momento en que toca también hablar a los cuerpos. Apenas iniciada la nueva fase de la frenética ceremonia, vimos avanzar hacia el centro del terraplén la figura de una mujer, ondulante y morena como una culebra. Llevaba la cabellera encrespada y sobre ella un ramillete de flores de campo. Su rostro fino, en el que ardían las brasas de las pupilas, brillaba como la plata oxidada, y en sus labios carnosos, entreabiertos y húmedos, vibraba la pasión de la tierra. Primeramente se puso en jarras con un aire de desafío, luego su busto se echó hacia atrás, destacando el suave relieve del vientre y la llana vertiente del sexo entre las nerviosas columnas de las piernas. Toda ella gemía como la cuerda de una guitarra. En el mismo momento saltó al terraplén un mulato juvenil cuya presencia imprimió al drama de la danza toda su fuerza primitiva y elemental.
El recién llegado desempeñaba con rapidez y soltura su papel de conquistador, como el gallo que rodea a la gallina arrastrándole el ala. Pero en este caso la hembra se mostraba más ágil, más grácil y dominadora que el macho, y este quedó pronto vencido por la destreza de aquella. Podía elegir otro compañero, esto es, un amo digno de su belleza. Segura de sí, describió una amplia curva que tenía la limpieza de un vuelo y otro mulato vino a su encuentro. En la diestra el encintado sombrero de paja, en la siniestra un garrote de vera. En ese momento reconocí a la mujer, Pascua. Era ella, en efecto, la nieta de la abuela Anita, la compañera de nuestra infancia. La reconocí a pesar de la transformación de los años. Al volverme a mirar a Federico le vi fascinado, sangrante el rostro por las heridas que abrían en él los filos de las hogueras. No recuerdo qué ocurrió inmediatamente después. Solo sé que aquella danza urdida entre los efluvios elementales de la floresta anunció una modificación en el rumbo de nuestras vidas. Nuestros paseos tenían ahora una dirección, ya no se efectuaban al azar, y yo seguía a Federico con más ahínco que antes, aunque turbado por ciertos caprichosos escrúpulos que no conocí hasta entonces. Es sorprendente cómo puede variar la fisonomía de un hombre de un día para otro, aún de un minuto para otro. Federico había perdido de improviso el aire ausente y árido que trajera de Europa, y sus actos comenzaron a caracterizarse por un como asombrado atolondramiento. Sus ojos se iluminaron, su boca aprendió a hablar y, lo que es más extraordinario, a sonreír. Ahora hallaba gusto en comentar los acontecimientos que le iban saliendo al encuentro, lo que hacía con la persona que tenía más a mano, esto es, conmigo. Esto, debo admitirlo, no lo hacía sino mientras estábamos en la casa, nunca cuando íbamos de camino. Unas veces en la mesa, en tanto que yo le servía el agua o retiraba los platos, otras junto al piano, mientras que él tocaba alguna música amable y ligera, me retenía unos instantes y me hablaba de la hacienda, del aceite, de las vacas, de las gentes que hallábamos en los caminos. La finca, es la verdad, había desmejorado mucho por falta de cuidado. Don Serafín se estaba poniendo viejo, pero él sentíase con entusiasmo para llevarla de nuevo a su antiguo esplendor. Hubo ciertamente un momento en el que mostróse inclinado a venderla para marcharse a Europa, pero fue cosa muy pasajera. Ya no pensaba en ello. No puedes imaginar, me confió en un repentino transporte, lo que es la vida de Europa. Hay belleza, cultura, alegría y facilidad para todo. Para quien como yo se hizo hombre en aquel ambiente, resultaba muy duro volver aquí. Mi hermana, por ejemplo, no volverá. Pero yo he vuelto. Algo debió maltratarle al hacer esta evocación, pues la cortó bruscamente. La herida, por suerte, fue leve, rápida la convalecencia. Por momentos me parecía verle de nuevo niño en la época de nuestras escapatorias y vagabundeos. No me habló del verdadero motivo que le llevaba a Guayguasa todas las tardes y a veces por las mañanas, pero yo lo conocía bien. En ocasiones, como el camino es largo, hacía enganchar la pequeña caleza y yo tenía entonces que sacar una de las mulas para seguirle. La primera vez que le vi hablar a Pascua fue un domingo después de las fiestas. Mucho debió luchar consigo mismo para decidirse. Timidez o prejuicio, algo le detenía a distancia, consumiéndole en aquel fuego que yo veía crecer por momentos. Con frecuencia la hallábamos en el parque, frente a la iglesia, paseándose con otras muchachas del pueblo y alborotando la tarde con su charloteo y sus risas. Era ella la que más alto reía. Debió descubrir el interés que había despertado en Federico. Las mujeres poseen un sexto sentido que podría llamarse de la intuición sexual, a juzgar por la conducta que observaba en su presencia. Esto no podía escapar a mi observación. Incluso creo que nos reconoció desde el primer momento. En cuanto nos veía llegar, sus risotadas adquirían matices y serpenteos provocadores. Su palabra brincaba voluble, acariciadora como el canto de la paraulata. Algo de paraulata morena y nerviosa había en ella cuando hablaba o reía, algo de culebra cuando bailaba. Su presencia se confundía en mi imaginación hasta regresar al remoto enigma de las primeras metamorfosis zoológicas. Veíala entre el pájaro y el reptil,
entre la coronela que volaba a posarse en el hombro de Venancio y la cascabel que murió asfixiada por el lazo de Hergunter. Federico, en tanto, se detenía frente a la iglesia, entraba en esta, volvía a salir y fingía contemplar el agua que corre en una acequia próxima. Cuando suponía que no le miraban, alzaba sus ojos y los lanzaba hacia ella, golosos. Yo por mi parte hacía lo mismo. La miraba y sentía correr por mis venas la marejada del deseo. En su delgadez había turgencias turbadoras. Sus caderas eran firmes y enjutas como la de las yeguas finas, sus piernas largas, atléticas. En lo alto del pecho los senos menudos levantaban la ligera tela del corpiño y transparentaban su morenez. Debía oler a pimienta molida y a limón. Aquella mañana dominical, ella y sus amigas enfilaron el camino del río y Federico se puso a seguirlas a distancia. Mientras ellas descendían por el ribazo que cae a la orilla de la corriente, bajo un gran bambú semejante al de Cumboto, él se detuvo en el camino y fingió examinar, con la circunspección de un botánico, los altos árboles de fruta de pan que pueblan aquel paraje. A prudente distancia, yo traspuse la palizada y me puse a espiarles entre las malezas. Las mujeres gorgojeaban. Daban bromas a Pascua, se burlaban del musiuito chiflado que no se decidía a aproximársele. El pobre. Miren que venir de tan lejos a enamorarse de una mujer como aquella, comprometida, por añadidura, con un mulato tan alevoso como José del Carmen. No sé si Federico oyó esta conversación desde el camino. Yo no perdí una sílaba de ella y el corazón se me puso pequeño cuando oí mencionar a aquel terrible José del Carmen. El espionaje tiene sus privilegios. Bajo la apretada cepa del bambú pude ver a mis anchas a las bañistas en el momento de desnudarse. En realidad no se desnudaron del todo, quedaron cubiertas con esa prenda interior olorosa a intimidad que las gentes del pueblo llaman túnico y cuya delgadez transparenta los más tentadores relieves. El túnico es el traje de baño de las aldeanas venezolanas. Al entrar en la corriente, la tela flota por un momento y se abomba como un gran nenúfar en la superficie. Luego se pega al cuerpo y lo esculpe. Agazapado en mi observatorio, con los ojos tensos y las narices estremecidas, de nuevo tuve ante mí la serpentina escultura de Pascua. Su morenez de plata oxidada oscurecía ligeramente la tela pegada a sus carnes. Sus senos menudos alzábanse desafiantes y debajo de un puñado de plieguecillos la negra pelambre del sexo levantábase formando arabescos con los hilillos de agua que bajaban desde el ombligo. Era la culebra transfigurada, con brazos y piernas y palabras y risas. Fue un baño largo, bullicioso, agotador. Las oscuras becantes hundían sus cuerpos en el agua del pozo batiéndola con las palmas para levantar surtidores de chispas. Nadaban, corrían, zambullíanse. Fatigadas al fin salieron y se vistieron con gozosa pereza. Mientras metíanse por la cabeza las ropas secas, los túnicos empapados rodaban a sus pies y caían como la piel inútil de las serpientes. Sin apresuramientos, displicentes ahora, volvían al camino, ensombrecidas por una dulce melancolía. Algunas prendían florecillas en sus cabellos mojados. En el camino permanecía Federico impetérrito. Yo no pude evitar una sonrisa al verle acercarse y sacarse el sombrero para saludarlas. Las mujeres se mostraron turbadas. Entonces, poseído de una inesperada osadía, avanzó hacia ellas y se puso a caminar al lado de Pascua. No sé qué le dijo ni qué le respondió ésta. Hablaron. Él golpeaba la tierra con una delgada caña de bambú que había cortado con su navaja. A la mañana siguiente me habló con alegría. «Vas a venir conmigo esta tarde. Quiero presentarte a una antigua amiga». Me limité a mover la cabeza para no delatar mi emoción. Volvería a ver a Pascua de cerca, hablaría con ella. Esta idea me mantuvo agitado por todo el día y cuando llegó la hora de partir mi corazón latió brutalmente. Esa tarde viajamos juntos en la calecita. Llegamos al pueblo, cruzamos la plaza, nos internamos por un camino para mí desconocido y nos detuvimos frente a una casita plantada debajo de un grupo de gigantescos bucares. El escenario recordaba a Cumboto.
Federico tocó la puerta y la propia Pascua vino corriendo a abrirla. Estaba descalza. «Este es Natividad», le dijo Federico sonriendo. «¿Te acuerdas?» Pero ella no recordaba. Fingía no recordar. «No puedo creerlo», la reprochó él irónico. «Déjate de bromas y dale la mano». «Sí, hombre, qué tontería, claro que lo recuerdo». Pero no me dio la mano. Mi alegría se había derrumbado en una silenciosa catástrofe. Siempre me trató ella con la misma hostilidad. ¿Por qué? Yo me obstinaba en ignorarlo, renunciaba a indagar sus oscuras causas. Me habría sentido feliz si alguien me hubiese dicho, por ejemplo, no te quiere porque una vez, precisamente el día que la conociste, llamaste a la abuela la vieja Ana. Pero nadie podría decirme tal cosa por la simple razón de que no era por esto que Pascua me desdeñaba. Sin pronunciar palabra entré a la salita detrás de ellos. Allí Federico volvióse hacia mí con una benevolencia que me dejó sorprendido. «Prepárate ahora para otra sorpresa. Ven». Qué feliz parecía. La dicha iluminaba sus palabras y sus silencios. Pascua a su lado se deslizaba sobre sus pies desnudos, delgados y ágiles como dos reptiles. Pasamos de la salita a un corredor estrecho, con piso de tierra, y de aquí a la cocina. En la cocina estaba ella, la abuela, hundida en su viejo mecedor, cubierta con un pañuelo de colorines y con su enorme sombrero de alas lustrosas. Era maravilloso. Más de un siglo gravitaba sobre aquella figura encorvada de carnes marchitas y negras, impotente para destruir su férrea vitalidad. Toda la amargura que en un momento antes me arrugó el corazón desapareció como un montoncito de polvo bajo el amable soplo de aquella presencia. «Tú eres Natividad. Sí, yo sabía que algún día iba a volver a verte». «¿Lo sabías, abuela?» «Estaba segura. Nosotros los viejos sabemos muchas cosas que los jóvenes no comprenden. Yo sabía que tú no me habías olvidado». Arrastré una silla y tomé asiento a su lado. Como la tarde de su partida de Cumboto, su mano movíase titubeando, igual que un animal ciego, y buscaba mi cuerpo. Torpe, angustiada, lenta, se alzó hasta mi pecho, pero no pudo pasar de allí. Tuve que ayudarla a llegar a mi rostro. Ya sus dedos carecían de flexibilidad y en conjunto parecían una raíz carbonizada. Toda ella era un brote geológico, una afirmación del poder de la tierra. La abrumé a preguntas. ¿Y el baúl? ¿Y los calás? ¿Y los cuentos de aparecidos? Pero ella movía la cabeza imposibilitada para mirarme. Hacía mucho tiempo que no cocinaba ni contaba cuentos. ¿A quién iba a contárselos? Ernesto había muerto en una reyerta. Prudencio se había marchado también, igual que su hijo Fernando, a buscar fortuna, como si la fortuna hubiese que salir a buscarla. Pascua tenía otras alegrías, otras preocupaciones. Estaba enamorada e iba a casarse con un mozo de nombre José del Carmen. Ella, la vieja, vivía solitaria, hundida en la corriente de sus recuerdos, atada a su mecedora y visitada por amigos que no hablaban sino en silencio. Al oírla decir estas cosas, Pascua, que conversaba en el corredor con Federico, volvióse para explicar. «No duerme, así se la pasa. Y mira que le hemos hecho remedios». «¿Y para qué voy a dormir?», replicó la abuela. «Duerman ustedes los jóvenes que todavía no han empezado a contar las horas». Pascua seguía descalza con la mayor desenvoltura y Federico miraba sus pies cejijunto. De pronto ella se echó a reír. «¿Qué me mira tanto? ¿Quieres tomar café?». Todavía en las entrañas de la floresta hervían las palpitaciones de junio.